Bueno, muy buenas noches. Gracias por el tiempo de alabanza. ¿Se escucha bien? En el año 2006, capaz que alguno no había nacido todavía, se estrenó un documental, una película que se llamaba Una verdad incómoda. El ventilador está buenísimo, pero me huele, no sé qué prefiero más. Sí, porque esa película se trataba un poco sobre el tema del cambio climático, que en ese tiempo empezaban a darle más color a través de ese documental. Yo no voy a hablar ni del cambio climático ni del documental, pero sí esa frase, una verdad incómoda, me venía a la mente para el título de este mensaje, porque es una expresión que se utiliza cuando hay algún tema del que es evidente, ¿no? Que es una verdad o una realidad que todos conocen, pero de la que no se quiere hablar, de la que a veces se trata de ocultar o de mirar para el costado, ¿no? O cambiar de tema. Y pensaba que a veces en la Biblia, en nuestra fe, hay algunas verdades incómodas, ¿no? Algunas cosas que encontramos en la palabra de Dios que nos cuesta entender o nos cuesta leer. Por ejemplo, apenas arranca la palabra de Dios en el capítulo 6 de Génesis, nos encontramos con un juicio de Dios sobre la humanidad recientemente creada. Habían pasado unos cuantos años, no sabemos exactamente, pero Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva, ellos pecan, desobedecen a Dios, y la humanidad se empieza a desviar del camino que Dios había trazado para ellos. Y dice la Biblia que la tierra estaba llena de violencia. Entonces Dios decide ejecutar un juicio sobre la humanidad, manda a Noé a construir un arca para salvar a las personas que creyeron. Al final solamente Noé y su familia, y el resto de la población y de la creación, excepto los que estaban en el arca, muere. Dice un versículo, Génesis 7, 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Avanzamos unos capítulos más en Génesis y nos encontramos con dos ciudades, Sodoma y Gomorra, que también tenían un juicio de Dios, ¿no? Sobre ellas por un montón de cosas, por su perversidad y otras cosas, ¿no? Y Dios decide destruir completamente la población de esas ciudades y hace llover fuego sobre aquellas ciudades y son absolutamente destruidas. Nadie se salva, ¿no? Solamente Lot y sus hijas, que fueron avisados por un ángel para que huyeran. Seguimos avanzando en la Escritura, nos encontramos pasajes que son realmente chocantes. Por ejemplo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2. Yo leo algunos, y voy a leerlos, pero tengo acá aparte para no usar tiempo, no vamos a decir gastar, porque no es gastar, pero para que no lleve tanto tiempo buscar en la Escritura, pero se los digo para que lo tengan ahí si lo quieren anotar. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 2, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Son palabras que Dios le dice a Samuel, el primer rey de Israel. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y uno lee esto, y realmente nos cuesta entender un juicio tan severo de parte de Dios. Los que conocen la historia bíblica saben lo que pasó con Amalec e Israel en el desierto, ¿no? Y lo que habían hecho los amalecitas cuando atacaban la caravana de Israel por la retaguardia y atacaban a los ancianos y a las personas más vulnerables que estaban ahí. Pero igual nos cuesta entender y nos cuesta más explicar por qué un juicio tan tremendo, tan severo. ¿Por qué los niños de pecho? ¿Por qué los animales? Se trata de una de estas verdades incómodas con que nos encontramos en la palabra de Dios, que es la ira de Dios. Y a veces nos cuesta reconciliar este Dios
del Antiguo Testamento tan severo, que actúa en juicio sobre los pecadores, con esa imagen de Jesús que a veces vemos en los cuadros o en las pinturas, que siempre está sonriendo y abrazando un corderito a un niño, y decimos, ¿es el mismo Dios? ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento? ¿Es Jesús? ¿Es Dios? ¿Cómo puede ser que en el Antiguo Testamento sea tan severo y en el Nuevo Testamento sea tan buenito? Yo creo que a veces nos falta conocer un poco el panorama completo de lo que es Dios. A veces tenemos una idea incompleta o no conocemos o no valoramos todos los atributos de Dios. Nos gusta pensar, como cantamos, en un Dios omnipotente, en un Dios creador, en un Dios de gracia, de misericordia, en un Dios que perdona el pecado, ¿no? En un Dios que nos ama. Y todo eso es verdad, la Biblia lo afirma, ¿no? Pero también la Biblia dice que Dios es un Dios de ira. Dice la Escritura, bueno, los atributos de Dios son las cualidades o las perfecciones que definen a Dios por lo que es, ¿no? Cuando pensamos en los atributos de Dios, pensamos, por ejemplo, en que Dios es espíritu, ¿no? En que Dios es eterno, en que Dios es soberano, en que Dios es inmutable, incomparable, inescrutable, omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿no? Todas esas palabras raras que quiere decir que todo lo puede, todo lo conoce y está en todo lugar. Dice la Biblia que Dios es verdad, que Dios no miente, que Dios es clemente, ¿no? Su bondad, su misericordia, su amor son características muy importantes de su carácter, pero también lo son su justicia y su santidad. Y también, dice la Escritura, que Dios es fuego consumidor. Y una cosa importante que hay que saber de los atributos de Dios es que ninguno de ellos opera en contradicción con los demás. Siempre están en perfecto y en constante equilibrio, ¿no? Dios es santo, es justo, es bueno, es misericordioso al mismo tiempo, ¿no? Y Dios actúa siempre en función de su carácter. Por eso, la ira de Dios es un atributo importante que me gustaría considerar. La ira de Dios es la respuesta divina al pecado o a la desobediencia del hombre, ¿no? La ira de Dios actúa a causa de nuestra maldad. Y quisiera pensar en algunas características de la ira de Dios y tratar de sacar una enseñanza práctica también para nosotros en esta tarde. En primer lugar, la primera característica de la ira de Dios que quiero pensar es la justicia, ¿no? La ira de Dios es una ira justa. No es la ira de Dios ni caprichosa ni desmedida, ¿no? Sino la retribución de Dios al pecado. No es una explosión como a veces nos pasa a nosotros, sino que Dios responde con justicia y con equidad al pecado de cada uno de nosotros. Dice en Salmo 34, 16, la ira de Jehová es contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos, ¿no? El pecado, que es todo aquello que desagrada a Dios, ofende al Creador, ofende a Dios y por tanto requiere que sea castigado. No puede quedar impune. La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. Y esto es la base del mensaje del Evangelio, como decía Mauro recién, para pensar en las cosas de los que nos salva Dios, ¿no? Y vamos a ver eso en un rato más, ¿no? El mensaje del Evangelio anuncia la salvación de la justa ira de Dios. En la carta a los Romanos, les invito a leer ese pasaje si quieren ir buscando, Romanos capítulo 1. La carta a los Romanos es como una exposición bien clara, bien sólida, ¿no? Ordenada de las verdades del Evangelio. Y Pablo está explicando ahí a los hermanos de esa iglesia que estaba en la ciudad de Roma, ¿no? Estas cuestiones. Habla de la justicia y de la santidad de Dios, habla del pecado de los hombres, del juicio que merecían y de cómo podían ser justificados mediante el sacrificio de Jesucristo en la obra de la cruz. Pero empieza construyendo su argumento explicándonos por qué el hombre es culpable, ¿no? Por qué el hombre es receptor o merece el juicio de Dios, merece la ira de Dios. Y vamos a leer capítulo 1, versículo 18
de Romanos. Dice la palabra acá, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, ¿no?, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? Y este pasaje, podríamos leer todo el capítulo, pero este pasaje, para entender por qué el hombre es culpable delante de Dios, dice la Escritura que Dios se reveló a los hombres desde el principio del mundo. Cuando digo los hombres, hablo de la humanidad, ¿no? La humanidad, hombres y mujeres, para que nadie vaya a malinterpretar, ¿eh? Dice que Dios mostró a todas las personas su poder y su deidad por medio de la creación. Dios se reveló por medio de las cosas hechas. Y dice la Escritura, dice este texto, que ese testimonio fue recibido y entendido por las personas, ¿no? De manera que no hay ignorancia ni incomprensión. Los seres humanos se dieron cuenta de que había un creador, ¿no?, porque había una creación, y no tienen excusa. Pero conocieron a Dios, dice Pablo, pero no le reconocieron como Dios. A pesar de que sabían de la existencia de un Dios creador y que sabían de las leyes que Dios había impuesto, porque se las grabó en el corazón, en la conciencia, no quisieron seguir por el camino que Dios les había mandado. Y ahí dice la Escritura que en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, ¿no? Y se pusieron como dioses a toda especie de animales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y trajeron sobre sí mismos, por imitar esa conducta desviada, una cantidad de males, ¿no?, de cuestiones devastadoras, ¿no?, para la sociedad, que pueden leerse en el resto del capítulo 1 o también pueden leerse o verse en cualquier informativo o en cualquier diario, ¿no? El hombre, lejos de Dios, trajo desgracia para sí mismo. Pero también, dice la Escritura, sigue diciendo que otras personas que creían que eran moralmente mejores que estos que adoraban animales y hacían cualquier porquería, también eran culpables. Porque a pesar de que tenían una cultura, un poco más de visión o de entendimiento, inclusive el pueblo de Israel tampoco estaban obedeciendo ni alcanzando la medida que Dios exigía en cuanto a su justicia. Y dice el apóstol Pablo en este pasaje que el juicio de Dios es según verdad, ¿no? Dios no está limitado por una evidencia incompleta o inexacta o por cosas que había escuchado, sino que Dios tiene completo conocimiento de todas las cosas, ¿no? Como decían en las películas de los juicios, Dios conoce la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y su juicio es justo y es absolutamente ecuánime. Y es ineludible para los seres humanos. Y tiene una sentencia que ya está establecida. Dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los que vivimos en este planeta, desde el principio hasta ahora, ¿no?, somos pecadores. Y por ser pecadores estamos destituidos de la ira de la gloria de Dios y somos merecedores de su justa ira. El juicio de Dios aún no se ha ejecutado, dice Pablo. No se ha ejecutado porque Dios tiene paciencia para con nosotros, no porque no lo merezcamos o no lo merecieran aquellos, sino porque dice la Escritura que Dios es rico en misericordia, ¿no? Es paciente para con nosotros y su longanimidad, ¿no?, su largura de ánimo, quiere que nosotros sigamos escuchando y teniendo oportunidades para el arrepentimiento. Dice el apóstol Pedro, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que la ira de Dios es una ira justa, ¿no? Es la reacción de Dios al pecado del hombre y tiene que ver con condenar aquello que está establecido desde el principio, que tiene que ver con el justo juicio de Dios. Disculpen. La segunda cualidad o característica
de la ira de Dios es que es una ira lenta. La ira de Dios es una ira justa, pero también es una ira lenta. Y hay varios pasajes que nos hablan de esta característica de la ira de Dios. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Moisés dice estas palabras: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, ¿no? Y ahí podemos ver un montón de... Gracias, Mauri. Un montón de estas cualidades que estábamos hablando de Dios, ¿no? Y cómo están en completo equilibrio. Pero dice la Escritura que la ira de Dios, a pesar de que es justa, es lenta. Hay muchos más pasajes que hablan de lo mismo. Es una frase que se repite varias veces en la Escritura. Lo dice David en el Salmo 103, lo dice Nahum, el profeta Nahum, dice en versículo 1, capítulo 1, versículo 3, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Lo dice también el profeta Joel. Eso quiere decir que Dios no descarga su ira sobre el pecador de inmediato, aunque a veces lo ha hecho, ¿no? A veces Dios ha juzgado en el momento el pecado de algunas personas, pero la tónica de Dios, ¿no?, es que su ira es lenta, ¿no? Dios da tiempo al pecador para que se arrepienta. Dice, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diles, ¿no?, Dios hablando por medio del profeta a su pueblo, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios tratando de hacer reflexionar a su pueblo para que no siga avanzando en un camino que le lleva a la destrucción. Ahora, cuando el hombre, además de desconocer la voluntad de Dios, desoye su llamado al arrepentimiento, dice la Escritura que lo que está haciendo es acumulando juicio sobre sí mismo, ¿no? En vez de estar ahorrando plata, como si estuviera ahorrando dinero, está acumulando para sí mismo ira y juicio de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, estas palabras: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno según sus obras, ¿no? Así que hay una persona que entendió la revelación de Dios, que no lo reconoció a Dios, pero que además persistió en ese camino de desobediencia. Habiendo entendido, habiendo escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento, desconoció todo eso y dice que estaba acumulando ira para el día de la ira, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad penal. Y esta expresión, el día de la ira, es muy importante, ¿no?, porque implica que Dios está reservando el justo juicio sobre el pecado para un momento que todavía está en el futuro. El apóstol Pablo, predicando en Atenas, en Hechos capítulo 17, dice que Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, hablando de Jesús, a quien dio testimonio a todos con haberle levantado de los muertos. Y la Biblia nos habla, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, del día de la ira de Dios. A veces se le llama el día del Señor, o el día de Jehová, o el día de la ira, como está acá, y se identifica con un periodo de tiempo que todavía está en el futuro, donde Dios va a ejecutar su sentencia sobre el mundo que rechazó a Jesús, ¿no? Por ejemplo, lo encontramos particularmente en Apocalipsis, aunque hay en muchos pasajes del Antiguo Testamento y también en las cartas del Nuevo Testamento. El Apocalipsis, sobre todo, nos revela lo que va a significar ese tiempo de los juicios que Dios va a traer sobre el mundo, ¿no? Juan lo llama en Apocalipsis el tiempo de la tribulación o de la gran tribulación, un tiempo de angustia como nunca hubo sobre toda la humanidad, ¿no? Y dice el pasaje ahí que se representan
con 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas de la ira, ¿no? Capítulo 6 a 19 de Apocalipsis. Ahora, ese día de la ira todavía está en el futuro, ¿no? Y como vimos, no está demorando porque Dios sea negligente en ejecutar su juicio sobre nosotros, sino porque dice la Escritura que Él es paciente para con nosotros. Ese juicio no ha llegado. Y no va a llegar hasta que la iglesia, hasta que nosotros seamos quitados de este mundo el día en que el Señor traslade a la iglesia en el arrebatamiento. Porque este juicio, hermanos, el juicio que Dios trae sobre el mundo, no es para los creyentes, sino para los que no han querido creer en Jesús como Salvador personal. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, este día del juicio que Dios trae sobre el mundo, vendrá como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Dice más adelante Pablo en el versículo 9, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en el capítulo 1 le decía a los creyentes que ellos habían creído, se habían convertido de los ídolos a Dios para esperar al Señor Jesucristo que venía del cielo, que los libraba de la ira venidera. De manera que podemos decir, con la convicción que nos da la palabra de Dios, que la iglesia no sufrirá la ira de Dios. La iglesia va a estar en la presencia del Señor cuando Dios traiga el juicio sobre este mundo. Ahora, también tenemos que decir que aquellos que mueran antes de este tiempo final de juicio de Dios no se van a salvar de la ira de Dios, porque se nos habla en la Escritura de un momento de juicio que Dios va a traer sobre todas las personas. Ahí en el Apocalipsis, un pasaje en capítulo 20 de Apocalipsis que habla de un gran trono blanco, ¿no? Donde todas las almas, todos los muertos de toda la humanidad, de toda la historia, tendrán que presentarse delante de Dios para dar cuenta de lo que hicieron. Y dice Juan, escribiendo aquella visión, que van a haber libros, ¿no? Una figura que usa la palabra de Dios. Los libros van a ser abiertos y aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, quiere decir, aquellas personas que no habían creído en Cristo Jesús como Salvador personal, están condenadas a un lago que arde con fuego y azufre. Y otra vez, puede ser esta otra verdad incómoda, ¿no? A veces pensamos que esto es cosa de los dibujitos animados y el fueguito y el diablo con el caldero y todo eso, pero la Biblia habla del infierno, del lugar de condenación, como una realidad tremenda, tan veraz como el cielo. Y aquellos que no han creído en Cristo Jesús como Salvador personal están destinados a ese lugar para toda la eternidad. Es un lugar de juicio y de separación eterna de Dios, que es el autor de la vida y la fuente de todo bien. Pero es un juicio o una consecuencia de una decisión tomada en el presente, que tiene que ver con dejar a Dios lejos de su vida. Y aquellos que quieran mantener esta posición durante su vida acá en la tierra, van a tener exactamente eso por toda la eternidad y van a estar condenados a una eterna separación de Dios. La ira de Dios es justa, es la retribución por el pecado. La ira de Dios es lenta, porque el Señor está teniendo paciencia con nosotros, con los pecadores, para que ninguno perezca, sino que todos tengan tiempo para arrepentirse. La tercera cualidad de la ira es que es una ira satisfecha. El Antiguo Testamento ya nos adelantaba que la ira de Dios no es para siempre, ¿no? Miren lo que dice el Salmo 30, versículo 5. Salmo 35 dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Y leo otro texto, Jeremías capítulo 3, versículo 12. Dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Decíamos hace un rato que los atributos de Dios están en perfecto equilibrio, ¿no? Y hablamos que el amor que Dios tiene no va en detrimento de su justicia, pero tampoco la ira va en contra de la misericordia de Dios, ¿no?
Dios tiene que juzgar el pecado porque es un Dios santo, ¿no? Y porque es un Dios justo. Pero como leímos, Dios no quiere la muerte del impío. Y el camino que encontró Dios para poder librar a los pecadores de la ira de su juicio, ¿no? Y cumplir con su santidad y su justicia es la cruz, ¿no? En la cruz Dios proveyó el medio para que los pecadores podamos ser salvos de la ira venidera. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiere decir que hay un destino final para todas las almas que han nacido en el mundo. O es la vida eterna o es la ira de Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, entregado por los pecadores, nos provee una forma de librarnos de la ira venidera por medio de la fe en su sacrificio, ¿no? El que cree no es condenado, dice Jesús, pero el que no cree ya ha sido condenado y está bajo esa condenación. Volvemos a Romanos, capítulo 5 ahora, versículo 8, donde Pablo explica por qué aquellos que creen en Jesucristo pueden decir que son liberados de la ira. Un versículo que muchos pueden citar de memoria, quizás. Dice Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que el perdón que Dios ofrece no es un perdón frívolo, no es un perdón gratuito, no es un perdón subjetivo. Dios no nos perdona y dice, bueno, está, pobre, ya pasó, sino que Dios solamente puede perdonar a un pecador en razón de que el Señor Jesucristo en la cruz llevó sobre sí el pecado de todos nosotros, ¿no? La ira de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Dios no te castiga, no descarga su ira sobre vos si sos un hijo de Dios, porque ese juicio fue llevado sobre el Señor Jesús en la cruz del Calvario. La ira de Dios es una ira satisfecha porque Jesús murió en nuestro lugar. Quizás conocemos o podemos ir pensando en lo que dice Isaías capítulo 53, una profecía que habla del Señor Jesús. Y dice Isaías 53, capítulo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso solamente es posible porque la ira justa de Dios cayó sobre el Señor Jesucristo en la cruz. Jesús pagó nuestra deuda. Pablo dice en otra carta, 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos justos delante de Dios porque otro, el Señor Jesús, pagó nuestra deuda. Hay un himno que lo dice de una manera muy hermosa. Dice, qué carga inmensa, oh Señor, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí, cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Su santa vara Dios blandió hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. Y dice otra estrofa, de Dios la cólera estalló cayendo sobre ti. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús Señor, no hay ira para mí. La ira de Dios es una ira satisfecha. Y por último, la ira de Dios es imitable, ¿no? Esto lo voy a poner en forma de pregunta. ¿La ira de Dios es imitable? Saben que dentro de los atributos de Dios, los que estudian los teólogos hacen una clasificación y dicen, Dios tiene algunos atributos que son incomunicables, atributos que solamente
pueden ser de la deidad, por la eternidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la soberanía. Todo eso solamente puede ser Dios. Pero hay otros atributos que son comunicables, que si bien en un grado absoluto solo los tiene Dios, nosotros por ser sus criaturas también los podemos tener, como el amor, la justicia, la veracidad. Me preguntaba si la ira sería uno de esos atributos comunicables. Y podemos pensar en varios pasajes de la Escritura que nos llaman a ser justos, a ser santos, a amar al prójimo, a decir la verdad. Pero hay pasajes que nos llamen a imitar la ira de Dios. Creo que hay solamente un texto que podría calificar o acercarse a algo parecido a eso, ¿no? Que es un pasaje que encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 26. Si quieren lo podemos buscar ahí y leer, aunque es cortito, y alguno lo debe tener presente, porque son de esas cosas que nos gusta saber, ¿no? Dice Efesios 4, 26 y 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos, o enójense, dicen otras versiones, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. El diccionario de la lengua dice que la ira es la respuesta emocional a la percepción del mal y de la injusticia. Y este pasaje nos ayuda a entender que la ira o el enojo no necesariamente es un pecado, ¿no? A veces podemos enojarnos por una causa justa. Recuerdo, por ejemplo, cuando David era rey de Israel y vino un profeta que se llamaba Natán y le empezó a contar una cosa que había pasado. No era una parábola que en realidad tenía otro objetivo, pero le empezó a decir, mirá, había un hombre rico, tenía un montón de ovejas y le sobraba la plata, pero cuando vino una visita, en vez de matar uno de sus corderos para darle de comer al que llegó, fue a la casa de su vecino que era pobre, que tenía un solo cordero, le sacó ese cordero para hacer un asado. Y David se recontra calentó y dice, el que hizo eso es digno de muerte, ¿no? Y es una ira justa, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? Eso indignaría a cualquiera, aunque nosotros no tengamos tanto contacto con las ovejas, ¿no? En realidad, Natán estaba hablando de lo que David mismo había hecho, ¿no? Pero la ira de David en ese momento era una ira justa, ¿no? Estaba motivada por una causa que era un daño que se le había hecho a un prójimo, ¿no? Jesús también se enojó. Jesús, en determinado momento, cuando llegó al templo y vio la casa de Dios convertida en una feria, ¿no? Donde los gentiles no podían acercarse para adorar a Dios porque aquello era animales, bichos, cambistas, gritos, de todo un poco. Dice que hizo como un látigo con cuerdas y empezó a volcar todas las mesas, a tirar por afuera a la gente y los echó. También podemos pensar en el apóstol Pablo. Estaba en Atenas, como les contaba antes, la ciudad de Grecia, y dice el texto en Hechos 17 que su espíritu se enardecía al ver la ciudad entregada a la idolatría. Esa ira era una ira que estaba justificada por una buena causa, ¿no? Y dice la Escritura, ¿no?, que bueno, a veces tenemos derecho a enojarnos cuando hay una injusticia o cuando hay una vulneración de los derechos, ¿no?, o se blasfema el nombre de Dios. El problema que tenemos es que para nosotros la ira es algo muy difícil de manejar, ¿no? Generalmente cuando nos enojamos no es tanto porque vemos una injusticia o porque el nombre de Dios es blasfemado, sino que nos enojamos porque nuestro orgullo es herido. Nos enojamos porque nos trataron mal, nos ofendieron, porque las cosas no salían como nosotros queríamos, y esa ira a veces nos resulta difícil de controlar. Y Dios sabe eso, ¿no? Dios sabe eso. Santiago dice en su carta, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira en las manos humanas es peligrosa, ¿no? Por eso este pasaje, donde Pablo nos da permiso, entre comillas, para enojarnos, contiene 3 advertencias para poder enojarnos. Dice, primero, que nuestra ira tiene que ser controlada, ¿no? Que no nos enojemos de una manera que perdamos el dominio de nuestro carácter, ¿no?, y hagamos alguna cosa que nos lleve a pecar. Dice que nuestra ira tiene que ser corta, ¿no?, que no nos enojemos demasiado tiempo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y dice que nuestra ira también sea consciente, que no generemos acciones que terminen dando lugar al diablo.
Cumplir con todas estas cosas es difícil, por eso hay muchísimos pasajes en la Biblia donde se nos exhorta a desechar la ira. Puede ser que tengamos razón en enojarnos algunas veces, pero la mayoría de las veces que nos enojamos va a ser por una causa que no es justa, que no es adecuada y que nos va a llevar a pecar. Así que la Biblia nos dice que nos desechemos la ira. Le voy a leer unos textos rápidos. Dice Salmo 37:8, deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Efesios 4:31, estábamos mirando ayer en la reunión de matrimonios. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:8, pero ahora también dejad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, sino, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por último, Santiago 1:19, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? El mensaje es claro, no hay lugar para la ira en nuestro corazón. Tenemos una excepción, pero la regla es que tenemos que desechar la ira. Tenemos que dejar que el Señor se encargue de las ofensas que se nos hacen, porque dice la Escritura que Dios es vengador. Y tenemos que procurar imitar al Señor Jesucristo que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo decía esto no porque sonaba bien, no solo porque eran palabras lindas, sino que lo experimentó en su vida y en su muerte. Y Pedro, cuando escribe su carta, en la primera carta, capítulo 2, dice, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora, todo esto estaba genial, pero el problema es poder hacerlo. Y saben que la Biblia nos enseña la forma. Está ahí, en los pasajes que leímos está, ¿cómo podemos hacer para controlar nuestra ira? ¿No? Para controlar nuestro carácter y no enojarnos tanto. Tenemos que cambiar, ¿no? Cambiar una cosa por otra. Desechar la ira y adoptar la bondad, ¿no? Dejar el enojo, desechar el viejo hombre y tomar el nuevo. Y miren lo que en pasaje en Filipenses capítulo 4, que nos ayuda a cambiar el chip, como se dice a veces, ¿no? Ahí Pablo está escribiendo, ya estamos llegando al final, Pablo está escribiendo a dos personas en la iglesia, dos hermanas, que estaban enfrentadas por una situación que no sabemos exactamente cuál es, pero Pablo les habla para que busquen la reconciliación y le pide a uno de los hermanos de ahí que las ayude. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y es cierto que es difícil para nosotros o imposible a veces controlar la forma en cómo los demás reaccionen o cómo los demás actúen, pero sí podemos controlar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro carácter, ¿no? Y no es algo que se pueda cambiar de la noche a la mañana, pero es algo que podemos ir transformando con la ayuda de Dios. Como cantábamos, ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Así que se puede vencer la ira, se puede rehusar la venganza, se puede pasar por alto la ofensa, se puede perdonar, se puede pensar lo bueno, se puede responder con amabilidad. La blanda respuesta quita la ira, dice la palabra de Dios. Se puede ser agradecido, pero hay que dejar que Dios actúe en nuestra vida. La ira de Dios y la ira humana son muy diferentes, ¿no? Leí por ahí una frase que está buena, dice: la ira de Dios es santa y siempre es justificada. La ira del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. Por tanto, en lo que concierne a nosotros, tenemos que buscar la paz. La Biblia dice, lo dice el Salmo, lo dice Pedro, que si queremos ver días buenos, busquemos la paz y la sigamos, ¿no? Dice: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con respecto a la ira de Dios? Dos cosas para terminar. Tenemos que temer la ira de Dios y tenemos que hablar de Dios. Tenemos que temer. Porque, ¿saben? Por más que somos los que somos creyentes, ya, como dijimos, sabemos que la ira de Dios está satisfecha y que no va a caer sobre nosotros. Tenemos que ser conscientes de la gravedad del pecado para Dios. Tenemos que saber que Dios odia el pecado, ¿no? Y que Dios lo juzga. La salvación tiene que movernos a la gratitud personal y tiene que movernos a una vida de devoción y de servicio. Como decía Pablo: lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tiene que ayudarnos a considerar que el pecado que nosotros hacemos, a pesar de ser creyente, es grave delante de Dios, ¿no? No va a ser castigado, porque ya fue castigado sobre la cruz, pero es grave, ¿no? Dice el escritor de la carta a los Hebreos, pensando en lo que era el Antiguo Testamento, dice: el que viola la ley de Moisés, ¿no?, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Hebreos capítulo 10. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que recibirá aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo, que menosprecie la obra de la cruz? Dios sigue siendo vengador y sigue juzgando también a los que somos creyentes. No con la pérdida de la salvación, porque es una obra que descansa en la gracia de Dios, pero Dios igual sigue juzgando nuestra vida cuando nosotros pecamos. Por tanto, tengamos cuidado, ¿no? Sobre todo con algunas cosas. Dice la Biblia que Dios es vengador del que agravia o engaña a su hermano. Y dice la Biblia que Dios destruye al que destruye la iglesia, al que divide la iglesia. Así que tengamos cuidado con estas cosas. Por último, la ira tiene que impulsarnos a hablar de Dios, a temer a Dios, pero también a hablar de Dios. Porque las personas que aún no han entendido el Evangelio, que no lo han conocido, o no han querido creer en Jesús como Salvador personal, están bajo la ira de Dios. Quizás acá hay alguno, o escuchando por internet, alguien que todavía no ha conocido a Jesús como Salvador personal. La Biblia dice que estás bajo la ira de Dios, estás condenado. Y la Biblia dice que hoy es el día aceptable de salvación. Puedes seguir para adelante, ¿no? Como hemos leído de las personas que, habiendo conocido a Dios, no le conocieron ni le reconocieron. Están acumulando ira para el día de la ira. Hoy el Señor te permite que tengas la oportunidad de arrepentirte, ¿no?, de buscar cobijo bajo las alas de Dios, ¿no?, de ampararte bajo el sacrificio de la cruz, para que la ira que iba a caer sobre vos, ¿no?, quede satisfecha por el Señor Jesús en la cruz. Dice el profeta Miqueas en el capítulo 7, versículo 18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia, ¿no? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará las iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Dios ha provisto un medio para que su ira no caiga sobre vos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios te bendiga.